El presente tema lo titulé Extinción de la responsabilidad penal, trabajo creado por el licenciado Juan Manuel García Soria, el cual está enfocado a la materia de teoría jurídica del delito, materia impartida por el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, catedrático de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia en su modalidad virtual. Antes de desarrollar el tema, quisiera decir a manera de introducción que el concurso de delitos consiste en la ejecución sucesiva por el mismo individuo de diversos hechos delictuosos, ya sea de diversos o de la misma índole, pero sin que haya recaído aún sentencia condenatoria sobre ninguno de ellos. El concurso de delitos suele confundirse en el llamado delito continuado, pues ambos consisten en la realización de una serie de actos punibles aparentemente independientes entre sí, pero el delito continuado es un delito único, no una serie de delitos sucesivos. Por ejemplo, un individuo se pone a sustraer leña acumulada de una leñera. Para poder transportarla necesita cometer varias sustracciones, cada una de las cuales tiene los caracteres de hurto. Sin embargo, aquí hay un solo delito porque la diversa y sucesiva sustracciones no son más que en un diverso momento durante los que se desarrolla una sola y única resolución criminosa, un único delito. El concurso de delito determina cuando hay una o varias acciones. Explica que de entrada hay que excluir la identificación entre la acción y movimientos y entre acción y resultado. Una sola acción en sentido jurídico puede contener varios contenidos corporales, por ejemplo, la agresión sexual intimidatoria, el robo con fractura, etc. El concurso ideal de delitos se da cuando una sola acción u omisión se configura uno o más delitos, es decir, cada uno misma acción u omisión infringen varios tipos legales o infringen el mismo tipo varias veces. Para que exista concurso ideal de delitos se requieren de 3 elementos. La unidad de acción o de hecho, de acuerdo con las aclaraciones formuladas sobre los conceptos de hecho y actor, es decir, con referencia al resultado, porque a veces la acción es única y el resultado es plural. La pluralidad delitos constituye la violación de varias disposiciones penales. La unidad de intención, para que el hecho se considere el mismo, debe ser único, subjetiva y objetivamente. Si los hechos son varios, aunque el fin sea uno solo, por ejemplo, cuando se viola un domicilio para efectuar un rapto, se perfila un concurso real. Si la finalidad es plural y el hecho único, por ejemplo, cuando se realiza el proyecto de matar a 2 sujetos con el mismo disparo. Un ejemplo claro del concurso real sería este caso que voy a expresar. Es un caso sobre una teoría. El día 15 de junio del año 2010, siendo aproximadamente las 12 horas con 10 minutos, el ciudadano Carlos Martínez Gómez se encontraba en su negocio ubicado en la calle Jesús H. Preciado, barrio de la Cruz de Ocotepec, Morelos, en compañía de Adrián Gómez Camacho, en el fin de desmontar una cabeza a un vehículo Jetta, ya que su negocio consistía en la venta de autopartes usadas, por lo que le pidió Adrián Gómez que la desmontara, ya que tenían que entregarla a unos clientes que no tardaban en llegar, por lo que aproximadamente 35 minutos después, Martín Contreras Ruiz, en compañía de otro sujeto, acercándose al vehículo y preguntando por Martín Contreras Ruiz si ya estaba desmontada la pieza, a lo que Carlos Martínez Gómez le contestó que ya casi terminaban. El señor Martín Contreras Ruiz vestía playera negra con el promocional de la Selección Nacional de Fútbol, pantalón beige y en la pierna izquierda una especie de clavos incrustados y muletas, por lo que llamó la atención de Adrián Gómez Camacho. Minutos después salió del negocio y escasos 4 minutos aproximadamente regresó Martín Contreras Ruiz
y su acompañante, así como otro sujeto más, es decir, en total 3 sujetos, quienes portaban arma de fuego tipo escuadra, amagando a Carlos Martínez Gómez y a Adrián Gómez Camacho, refiriendo Martín Contreras Ruiz a sus 2 acompañantes que se llevaran a Carlos Martínez Gómez, por lo que así lo hicieron, en todo momento apuntándole a Carlos Martínez y a Adrián Gómez Camacho, manifestando a Adrián Gómez que se volteara y que no dijera nada, porque de lo contrario iba a sufrir las consecuencias su familia, llevándose a Carlos Martínez Gómez a bordo de un vehículo Jetta color gris con rumbo desconocido. Posteriormente, Adrián Gómez Camacho cerró el negocio de Carlos Martínez Gómez, llegando en ese momento María Eugenia Ponce López, concubina de Carlos Martínez Gómez, informándole a Adrián Gómez Camacho lo que había sucedido, es decir, que 3 sujetos armados se habían llevado a su esposo Carlos Martínez Gómez y que uno de los sujetos traía muletas de aproximadamente 36 años de edad, de tez morena de aproximadamente unos 65 metros y que en particular lo llamó mucho la atención que la pierna izquierda traía una especie de clavos incrustados, personal que le dio la orden de que se llevara a los otros 2 cómplices a bordo de un vehículo Jetta color gris, llamando por teléfono María Ponce López a su suegro de nombre Pablo Martínez García, trasladándose a la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar la denuncia correspondiente, siendo las 22:30 horas del día 15 de junio del año 2010, María Ponce López recibió una llamada a su domicilio por parte de una persona del sexo masculino, quien le preguntó por su suegro, de nombre Pablo Martínez García, contestándole que no se encontraba, a lo que le preguntó que si podía darle un recado, a lo que contestó María Ponce que ya se había dado cuenta, diciéndole que eran de la plaza de Morelos y que ellos tenían a su esposo y que a cambio de la libertad personal de Carlos tenía que dar la cantidad de 2 millones de pesos, manifestándole que si no entregaba en días posteriores la cantidad referida, le iban a mandar a su esposo en pedacitos a su casa y que no informara a la Procuraduría, ya que ellos tenían gente que les informaba y que Carlos iba a sufrir las consecuencias, por lo que el 16 de junio del 2010, atendiendo ante la representación social para hacer del conocimiento de la llamada recibida por parte de los captores, con fecha 18 de junio del 2010, el señor Pablo Martínez García solicitó el auxilio de la autoridad castrense con la finalidad de averiguar el paradero de su hijo, siendo dichos elementos militares quienes lograron la captura el día de la fecha referida en líneas anteriores de la persona de sexo masculino quien dijo llamarse Martín Contreras Ruiz, de 36 años de edad, apodado el Talachas, persona que coincidía con la descripción física proporcionada por los testigos presenciales de los hechos, Adrián Gómez Camacho, principalmente porque en la pierna izquierda traía incrustados unos clavos metálicos, por lo que procedió a su aseguramiento y aproximadamente a las 21 horas del mismo día 18 de junio del año 2010, la familia de Carlos Martínez Gómez se entera por medio de noticieros televisivos local que aproximadamente a las 5:15 horas de la mañana habían encontrado a una persona sin vida en la calle 16 de septiembre, esquina Santos de Gollado de la colonia Acapancingo del municipio de Cuernavaca. Personal que coincidía con la vestimenta que llevaba Carlos Martínez Gómez el día que fue privado de su libertad, lo que aproximadamente a las 22 horas se trasladaron a la Procuraduría para corroborar si se trataba de la persona que llevaba Carlos Martínez Gómez, siendo el día 19 de junio del 2010 que se presenta en la Procuraduría General de Justicia del Estado Carla Martínez Gómez y María Ponce López, madre y esposa respectivamente de Carlos Martínez Gómez,
mismos que reconocieron en las instalaciones del servicio médico forense a su hijo y esposo, quien presentaba como causas de muerte la asfixia por obstrucción de vías aéreas respiratorias, por estrangulación armada ocasionada presión en el cuello, por presión ejercida de delante hacia atrás, presentando lesiones ocasionadas por objetos contusos, romos y punzocortantes plenos de la región escapulares donde tiene la huella de machete. El mismo día 19 del año 2010, ya estando a disposición del agente del Ministerio Público, el señor Martín Contreras Ruiz, se presentó a rendir su testimonio el señor Adrián Gómez Camacho, descubriendo perfectamente cómo sucedieron los hechos, pero particularmente describiendo a la perfección las características fijas del hoy imputado, Martín Gómez Ruiz, como quien fuera el responsable del secuestro de Carlos, ya que, como lo manifiesta en su testimonio rendido ante autoridad judicial, lo tuvo a escaso 1 metro de distancia y que, sin temor a equivocarse, lo podría volver a reconocer, por lo que fue confrontado en la cámara de Gesell y, sin temor a equivocarse, reconoció al señor Martín Contreras Ruiz como la persona que privara de libertad el día 15 de junio del 2010, aproximadamente a las 12:45 horas, en compañía de 2 sujetos más, portando armas de fuego, al señor Carlos Martínez Gómez, quedando plenamente demostrada su participación en los ilícitos de secuestro agravado y homicidio calificado, ilícitos previstos y sancionados por el artículo 140, párrafo primero, fracciones 1 y 3, segundo párrafo, inciso C y D, 106, 108, 109 y 126, fracciones 1 y 2, inciso C y D, del Código Penal vigente del Estado de Morelos. Secuestro que concurre con homicidio previsto y sancionado por el artículo 109 en relación con el 108 y 106 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, por el que se impuso una pena de prisión de 57 años al sentenciado de mérito. El fundamento legal de la amnistía lo encontramos en el artículo 88 del Código Penal vigente para el Estado de Morelos. El conflicto armado de Chiapas, que se inició el 1 de enero de 1994, encontró la rápida respuesta militar del gobierno de la República. El movimiento de guerrilla es inviable a las condiciones del mundo presente, cuando la historia de los últimos años ha revelado que las guerras civiles se extienden en un concurso indefinido de empates macabros. El movimiento zapatista lo ha señalado con lucidez Lorenzo Mayer, el primer movimiento armado del mundo postcomunista, y ocurrido cuando, no obstante, la situación agobiante de pobreza extrema no era previsible. Un desenlace de esta naturaleza y de tal envergadura no aparecen las nutrientes ideologías del marxismo o del meocismo. El carburante de la explosión social es básicamente la miseria, la migración y la pauperización inarrable producida por los rasgos ancestrales y la porquerrima aplicación de los esquemas neoliberales. El subcomandante Marcos ha insistido en que, por encima del aprendizaje de otros movimientos guerrilleros, ha sido el abrevadero histórico de las luchas de Zapata y Villa las que inspiraron a la rebelión y guiaron a sus tácticas y estrategias. Cruzan la mente numerosas imágenes y asociaciones. México tuvo la primera revolución social en el siglo XX y está obsequiando al mundo la primera rebelión de la época postcomunista.